5, ¿verdad? De la serie El verdadero amor. Y el título de este tema es Una obsesión irracional. Una obsesión irracional. Y para entender el título del tema, que quizá les parezca raro, porque es la serie El verdadero amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es que seguimos abordando tanto la raíz como el efecto de la idolatría. ¿Sí? Llevamos con este sería el cuarto tema que estamos tratando con respecto a esto, y es muy importante entender en esencia de qué se trata si le hemos de dar respuestas dignas a Dios. Porque a veces no, por falta de conocimiento, a veces por falta de ganas, ¿verdad? O por falta de determinación. Pero hay veces hay cosas que no hacemos porque no ubicamos, no entendemos, y no es ahora sí que no es en mal plan, pero qué importante es conocer esos pequeños, son como llaves, yo lo ubico luego como llaves, ¿no? Que pues llegas, estás atorado y tienes esa llavecita y abres esa puerta y te abre a todo otro espacio, ¿verdad? Que dices, wow, ¿y aquí qué? Bueno, de esto se trata. Pero primero tenemos que entender lo que es una obsesión, y una obsesión se define como una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Fíjense, o sea, si nos detenemos a pensar en eso, es más profundo de lo que podemos nosotros pensar, ¿sí? A veces decimos obsesiones, así como que estoy obsesionado con esto. Pues bueno, pues no necesariamente. Es algo que está ahí presente, pero muy importante es, determina una actitud, ¿sí? Y el adjetivo irracional sencillamente quiere decir algo que carece de razón o que es opuesto a la razón, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una idea que no tiene razón, sin embargo, determina conducta, determina actitud, fíjense, ¿verdad? Creo que todos en algún momento, en algún punto, las más de las veces de una manera lamentable, llegamos a decir, no sé cómo pude llegar a hacer eso. ¿Sí les ha pasado? Nomás a mí, a ver, levanten su mano, pecadores, ¿verdad? O sea, a veces pues metió uno la pata hasta el cuello, ¿verdad? Y uno dice, no sé qué me pasó. O sea, yo sé que estaba mal, pero lo hice. Y estaba perfectamente consciente de eso. Expresiones como, no sé dónde tenía la cabeza, ¿verdad? Pensé con los pies. Y lo cierto es que llegamos a hacer cosas irracionales. Y aquí no estoy hablando como si fuéramos animales. Hay unos que hacen cosas peores que los animales. Hay cosas que los animales jamás harían, ¿sí? Pero eso ya es maldad. Pero estamos hablando de una irracionalidad. Cosas que sabemos que no deben de ser, que llegamos a entender que en primer lugar son ofensivas a Dios, ¿sí? Y que no se puede esperar absolutamente ningún bien de ello. Sin embargo, lo hacemos y de manera consciente. Porque cuando decimos, bueno, no sé qué me pasó, pues el asunto es de que, pues sí, fue una irracionalidad, pero estaba perfectamente consciente. Hablando de un ejemplo a lo mejor muy bobo, pero ¿verdad? Entré en fornicación o en adulterio o en alguna cosa de esas. Y luego dice uno, pues no sé cómo llegué ahí. No, sí, seguramente ibas caminando, seguramente estabas orando, ¿verdad? Y de repente llegó un viento o algo así, y ya te levantaste y ya, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Verdad que no? Lo hacemos perfectamente conscientes. Somos perfectamente, por lo tanto, responsables de eso. Sí estamos aquí, pero es irracional. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Porque toda actitud o toda conducta tiene una planeación
y tiene una reflexión. ¿Estamos aquí? Por muy irracional que sea, por muy carente o muy opuesta a la razón, por muy opuesta a la verdad, está planeado. Se pensó, aunque sea poquito o muy mal, pero se está consciente. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, somos absolutamente responsables de eso. Porque fíjense que esos son argumentos que incluso se llegan a utilizar para justificar crímenes. En un precisamente pues es que no supo lo que hizo, ¿verdad? Hay que, y salen, yo estoy seguro que han visto películas y series, ¿verdad? Así de que hizo una barbaridad y le dicen, pues ahora sí que hazte loco, en otras palabras, ¿no? O sea, sí que no supiste lo que hiciste y pues vamos en defensa, vamos a alegar demencia, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que el castigo no sea lo que debe de ser. Vamos a ver cómo le hacemos para violentar la justicia, para pasar por alto la justicia. A ver qué hacemos. Y como seres humanos somos buenísimos para eso. El asunto es que pensamos que podemos burlar la justicia. Y la justicia de los hombres seguramente la podemos burlar. Tiene un montón de huecos y tiene un montón de zonas grises. Pero la de Dios es perfectamente claro. ¿Sí? Y a Dios ahora sí que nadie lo engaña. Por eso Santiago dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Es muy claro eso. Pues bien, si empezamos a ver asuntos, si nos vamos desde el principio, si empezamos por la caída del ser humano, por su decisión de independizarse de Dios y precisamente de correr en la dirección contraria, la forma en que eso da luz al pecado, eso no puede ser explicado en términos racionales. ¿Sí? Porque nosotros decimos ahorita, bueno, pero es que nosotros, ¿verdad? Y nuestro corazón está inclinado al mal y porque pues nuestra naturaleza pecaminosa, pero Adán y Eva no. No había historia de pecado en ellos. Estaban en una perfecta relación con Dios. Por lo tanto, el ir en contra de lo que Dios estableció, te dice, esto es perfectamente irracional. De manera racional, Adán y Eva jamás debieron haber pecado contra Dios. De manera racional. No había absolutamente ninguna razón para ello. Nunca la hay. ¿Sí? Deme una razón para ir en contra de algo de lo que Dios dice, que no sea que yo no le creo a Dios. ¿Están aquí? De manera racional, jamás debieron ceder a la tentación. Pues sí, llegó la tentación, pero escúchenme, este es todo otro tema, pero tentación, o sea, pecar y ser tentado no son cosas distintas, ¿eh? O sea, ser tentado no es lo mismo que pecar. Todos somos tentados, el Señor mismo fue tentado, pero no pecó. Pero de manera racional, Adán y Eva jamás debieron haber cedido a la tentación. De manera racional debieron haber visto todo lo que Dios hizo y puso en sus manos. Y que todo lo que Dios hizo era para bendición de ellos. ¿Estamos aquí? Imagínense ver toda la creación. Perfecto. ¿Qué razón tengo para querer? Ahora, además, no es de que estaba, yo no sabía, ¿verdad? No sabía que no debía de hacer esto. Dios les dijo, mira, tienes una libertad impresionante. Nada más. Hay límites. Yo soy Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo te pongo un límite. En otras palabras, ten muchísimo cuidado de procurar el bien y el mal, el conocimiento de todas las cosas fuera de mí, en independencia de mí. Ten mucho cuidado de eso, porque el día que eso hagas, tú vas a estar separado de mí y vas a tener unas consecuencias terribles. O sea, lo sabían, lo tenían perfectamente claro. Por eso digo, de manera racional, nunca debieron de haber cedido a eso. Pero, digan conmigo, había un árbol en donde Satanás los enfocó y los llevó a que eso llegara a ser una obsesión irracional.
¿ok? En la que hicieron un muy mal uso de una de las muestras más grandes del verdadero amor, que es la libertad. ¿Sí? Dios nos ha creado con libertad, mis amados. Y la libertad es una expresión impresionante. No me voy a detener ahorita en eso. Me dan ganas, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero la libertad es una de las mayores expresiones de amor. Bueno, es que sí sabemos, ¿verdad? Pues, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, pero en ese momento, como una muestra de amor, no solamente de ver la grandeza de Dios, pero de la libertad. Y esa libertad, escuchen, que no nos ha quitado. Es decir, no, pero es que sí, el ser humano ahorita es cautivo del pecado, bueno, sí, pero ese es otro asunto. Ese es otro tema. ¿Estamos aquí? Pero hicieron mal uso de la libertad. Digan, mal uso de la libertad. Ese es el problema. Va a ser un mal uso de la libertad. ¿Sí? Y es que miren, siempre que hacemos mal uso de la libertad, pues ya esa es una expresión consciente. Irracional, pero consciente. ¿Estamos aquí? Entonces, a ver, va pregunta de examen teológico. ¿Quién fue el primer idólatra? A ver. Satanás. ¿Sí? Él fue, fíjense, en Isaías, yo se los leo, pero anótenlo ahí para que lo vean ahí en casa. En Isaías 14, versículos 13 y 14, dice, pero tú dijiste en tu corazón. Fíjense bien, o sea, tú dijiste en tu corazón. O sea, es algo muy así como que, ay, nadie sabe, o sea, está hablando de algo muy interno. Así como que nadie más lo ubicaba. Pero ahí el Señor le está hablando, dice, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Sí? Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Eso quiere decir, se refería o se refiere ahí al lugar en donde los ángeles o donde los seres creados, los seres espirituales creados por Dios, se reunían para adorar al que está en el trono. O sea, está diciendo, yo me sentaré ahí en el monte, me sentaré hasta arriba de ellos, porque yo soy aquí el supervisor, es una manera de decir, yo soy el que reviso toda la adoración que se le da y que sea el supervisor de control de calidad, pues. Y está ahí y yo estoy viendo, pero yo soy tan hermoso. Bueno, no me voy a detener a hablar de eso, sigo avanzando. Dice, versículo 14, fíjense, dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Póngame atención en esto. Esto es muy, muy importante, porque noten, para empezar, que uno mismo se hace. Dile que está ahí a tu lado, no te hagas. O si lo quieres así más espiritual, no os hagáis. ¿Verdad? Miren, solo quiero hacer una nota para que puedan diferenciar entre cómo el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza, ¿sí?, de Dios, y hacerse semejante, ¿sí? Hay una diferencia muy grande cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿ok? A decir, me haré semejante a. Hay connotaciones muy distintas. La imagen a semejanza de Dios con la que Dios creó al ser humano era para reflejar al Dios de la creación, ¿sí? Era para ser como un regente de Dios en la creación. Solamente. No ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Pero
hacer todas las cosas para la gloria de Dios, siguiendo todo lo establecido por Dios en una comunión íntima con Él, y todo iba a estar bien. Esa fue la promesa. ¿Estamos aquí? La semejanza a la que Satanás se refería, escuchen bien, es para gobernar en independencia de Dios. ¿Ok? Ese me haré semejante es, yo voy a gobernar en independencia. ¿Ok? Entonces, esto habla de ponerse él mismo, eso es lo que esa era su obsesión irracional, de ponerse él mismo en el centro y que todo girara en torno a él. Es decir, él no estaba planeando, voy a hacer una rebelión para derrocar a Dios. Miren, una pregunta, ¿ustedes piensan que Satanás pone nervioso a Dios? Aunque todos los ángeles, no es que son dos ángeles contra uno, son 2/3 partes. Es que Dios no necesita a nadie. Una palabra de Él, desaparece todo. Y otra palabra y vuelve a crear todo. Sin esfuerzo alguno. ¿Están aquí conmigo? Mis amados, estamos hablando del Dios de la gloria. Pero ese me haré semejante a Él no está, miren, Satanás no es ningún tonto, nunca lo ha sido. Él fue acabado en sabiduría, era lleno de sabiduría, no es ningún tonto, fue irracional en pensar que Él podía gobernarse. ¿Estamos aquí? Entonces, todo lo que está detrás de la idolatría, ¿sí? Es esa obsesión irracional por controlar, por gobernar en sus propios términos. Eso es lo que está detrás. Y a muchos nos gusta controlar. A muchos nos gusta controlar, nada más que hay distintas formas de controlar. Yo cómo quiero las cosas, cómo puedo controlar, cómo puedo manipular, cómo puedo hacer esto, cómo puedo obtener aquello, ¿verdad? Y que no se vean los hilos, pero que sean de esos hilos durísimos y que jalo por acá y jalo por allá y no doy esa libertad. Y queremos controlar al esposo, queremos controlar a la esposa, queremos controlar a los hijos, queremos controlar al amigo, queremos controlar, control. Es una obsesión irracional. Pero lo que está detrás de eso es yo quiero gobernar en mis términos. Porque ¿a quién no le gusta que se hagan las cosas como él dice o como él piensa? A ver. Y seguramente, pues cada quien piensa, pero yo lo voy a hacer como yo, así, porque sí. Y termina mal el asunto. Entonces, mis amados, el hecho de que el ser humano haya sido creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios es una bendición que tiene dimensiones casi imposibles de captar. Pero es una bendición. Imagínense, mis amados. ¿Sí? Bueno, ya nos daremos cuenta cuando hayamos sido glorificados. Ya nos daremos cuenta cuando no haya historia de pecado en nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, esa es una bendición, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es algo que Dios diseñó, que Dios lo estableció, pues simplemente pues para vivir con el propósito de glorificarlo a Él. ¿Sí? Pero, digan conmigo, pero pretender hacerse semejante a Dios es una obsesión irracional, ¿sí? Y no puedo pensar en algo de manera tan obvia y que de manera inexorable tenga las peores consecuencias. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. ¿Están listos? El pasaje que vamos a ver a continuación, miren, es que aquí Isaías va con todo. Y hay muchos otros pasajes, pero este tiene una fineza, ¿sí? Lanza un ataque devastador que expone a la idolatría y la obsesión irracional que la idolatría es, ¿sí? Expone también ese autoengaño, ¿verdad?
Es decir, el hecho de que se forma un ídolo de sí mismo en la mente y en el corazón y termina mal, y termina en ruinas, y termina perdiendo todo, ¿verdad? E hiriendo profundamente a los que están alrededor de él. ¿Estamos aquí? Ese es el asunto. En Isaías, capítulo 44, versículos del 9 al 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted me puede seguir por ahí. Usted me puede, en la versión que traiga, lo va a ver muy claro. Dice: los que fabrican ídolos no valen nada. ¿Los que qué? Fabrican. Ok, va desarrollando la idea, ¿ok? Dice: inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Es decir, hacen eso, ¿y para qué lo hacen? Para su propia vergüenza. Para su propia vergüenza. Versículo 10. ¿Quién modela un Dios? Es con D minúscula. Otra vez yo repito aquí, por favor, si se refieren en algún mensaje o que publican algo por ahí en las redes sociales, y no escriban Dios con D minúscula. Ahora sí que si veo que escribe Dios con D minúscula, le voy a poner un sermón que habría preferido otra cosa. Habría preferido 39 azotes menos uno. No sé cuántos azotes, pero hubiera preferido. No, es el Dios de la gloria. Por eso dice aquí, quien modela un Dios. Fíjense bien, está hablando de un Dios, ¿sí? O funde un ídolo, no le sirve para nada. Todos sus devotos quedarán avergonzados. Es decir, ningún ídolo tiene la capacidad de hacer lo que se le pide. ¿Sí? Dice: simples mortales son los artesanos, que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas, con martillo modela un ídolo, con la fuerza de su brazo lo forja, o sea, le pone, ¿verdad? Él está haciendo, es su fuerza, es su capacidad, son sus herramientas. Pero después dice: siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. Vean qué frágil, ¿sí? Entonces, fíjense, alguien que tiene necesidades tan elementales está pretendiendo ser un Dios que le supla sus necesidades. Díganme si no es irracional. ¿Sí? O sea, no tomo agua y ya me cansé. Ay, necesito esto. Ay, no puedo acá. Pero voy a hacer algo yo con mi capacidad para que me supla mi necesidad. ¿Verdad? Es irracional, perfectamente consciente, pero irracional. El carpintero, aquí tomo otro ejemplo, mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Es decir, saca todas sus herramientas y, hombre, se aventó un plano y hasta lo tiene. Dice, le da forma humana, le da forma. Le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer hasta que los árboles del bosque, o planta un pino, ¿sí? Que la lluvia hace crecer. O sea, sale con su hachita, tumba ahí y anda escogiendo a ver cuál, no, pues hay que reforestar, ¿verdad? Dice, pues planta un pino, pero dice que la lluvia lo hace crecer. Literalmente dice que se críe con la lluvia. Es decir, miren, Isaías fue al origen, ¿sí? Cómo su existencia o no existencia depende si llueve o no para que crezcan los árboles.
O sea, le está diciendo al que forma el ídolo, ¿verdad? Mira, la lluvia solamente la da Dios. Y tú te pones a plantar algo ahí para que Dios, o sea, si Dios no quiere, le cierra la llave. Y se seca todo y no crece tu arbolito y no tienes nada. ¿Sí? ¿Están aquí? O sea, todo esto está siendo bien agudo el profeta en esto. Es decir, la creación que depende del Creador. Entonces, no pierdan de vista esto, porque adelantito lo vamos a ver más. Versículo 15. Al hombre le sirve de combustible, ¿sí? Y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea un pan. Ay, qué rico un panecito, ¿verdad? Así en horno de leña. Una pizza en horno de leña, ¿qué tal? ¿Sí? Y así voy a empezar ahorita porque ya va siendo hora de que nos brinque el sapo, ¿verdad? Dice, pero también, escuchen bien, qué bueno, pues tomaste la leña, un asadito, ¿qué tal ahí? Ahí pone un asadito, la leña, dice, pero también labra un Dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra delante de él. La mitad de la madera la quema en el fuego, dice, sobre esa mitad prepara su comida. O sea, no, a ver, esto para acá y este viene para acá. ¿Sí? Sobre ello prepara su comida, asa la carne y se sacia. ¡Ay, qué rico! ¿Cuántos terminan así? Ya algunos ya después, ya para comer ya no dan gracias, ya piden perdón, ¿verdad? De tanto que le metieron. También se calienta. ¡Ay, qué rico!, ¿no? Una chimenea. ¡Ay, qué bien! O sea, hay muchos beneficios de eso, ¿a poco no? Todas esas son cosas que están dados por Dios para beneficio nuestro. Dice, ya voy entrando en calor. Dice, mientras contempla las llamas. Luego en una fogata llama la atención, ¿a poco no? No sé si se han dado cuenta, pero está en una fogata y luego está el frío, todos están así y todos están viendo la lumbre. ¿Verdad? Sí, está platicando con el de allá. No, sí, pero está así. No sé, tiene su atracción. Versículo 17. Con el resto hace un Dios, su ídolo, y se postra ante él y lo adora, y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. Y aquí así Isaías como que ya se levanta y ya casi lo veo tirando la pluma, ¿verdad? Dice, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados, no ven, su mente está cerrada y no entienden. O sea, ¿cómo se les ocurre? Pero se les ocurre. ¿Sí? Es perfectamente consciente todo lo que se hace, pero perfectamente irracional. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir. Fíjense bien, O sea, una premisa bien lógica. O sea, si simplemente utilizaras la razón a este nivel tan básico, dice, mira, si se pusieran a pensar, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. Dice, ¿haré algo abominable con lo que queda? Literalmente se lee, haré una abominación. ¿Sí? Es un sustantivo. Eso. Aquí lo que lo hace ser un sustantivo es la palabra algo abominable. Eso lo hace ser. Pero literalmente es una abominación. Y eso lo que hace es que personifica, ¿sí? Pues todo aquello con lo que Dios tiene algo muy personal en contra. ¿Sí? Dice, yo voy a hacer algo que es en contra de Dios, le voy a dar forma a eso. Dice, me postraré ante un pedazo de madera. O sea, me rendiré, me postraré, lo voy a adorar, le voy a rendir mi vida, mi devoción a un pedazo de madera que yo planté, ese mugroso árbol. Yo fui, lo tumbé, lo partí, lo limpié. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Dice, se alimentan de cenizas, es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que al pedirle ayuda a eso es como alimentarse de cenizas.
¿sí? O sea, te alimentas de cenizas, se alimentan de cenizas, se dejan engañar por el vecino, ¿así dice? Se dejan engañar por el diablo, ¿así dice? No, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Es decir, ni siquiera razonan en aquello a lo que le han rendido la vida y el corazón, que ellos mismos formaron, ni siquiera ubican que es una mentira, piensan que es algo verdadero, piensan que es algo real. Y de esto podría hablar muchas cosas. ¿Sí? O sea, ni siquiera, o sea, no, es que sí, es que, ay, ¿sí? Es que yo la amaba, es que yo lo amaba. Pues no. Iluso, ilusa. ¿Estamos aquí? Ahora, pónganme atención en esto, por favor. ¿Qué diferencia hay entre eso? Porque somos muy buenos en detectar, no, pues allá los de la tienda de enfrente, ¿verdad? Allá los de Roma, eso sí, son bien idólatras, porque tienen entra así un montón de imágenes por todos lados. De oro, de yeso, de esto, del otro. No, nosotros, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre eso y no hacer una imagen, pues, de madera o de otro material? Escuchen, pero hacerla de otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente entre nosotros? Porque, repito, ubicamos a los otros idólatras. ¿Sí? Porque, miren, si entendemos y decimos, ay, bueno, pues sí, está Isaías clarísimo, ¿verdad? Una madera, pues ¿a quién se le ocurre? ¿Sí? No, de plano, eso sí de plano están bien mal. Sí, el asunto es de que lo entendemos, pero nos limitamos a entenderlo en un sentido muy literal porque nos conviene. Pero idolatría en el sentido espiritual te lleva a cualquier forma de expresar una devoción, una dependencia, una forma de entrega, escucha bien, que domina la existencia humana y que determina todas sus aspiraciones, todos sus deseos, todas sus acciones. Y si algo es lo que está determinando, si algo es lo que está llevando, lo que está definiendo, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, que no es Dios y su santa palabra, bueno, ya cada quien saque cuentas. ¿Estamos aquí? Es decir, es lo que nos define las prioridades, las motivaciones. Y mis amados, nada ni nadie que no sea el amado del cielo es digno de eso. ¿Sí? Nadie es digno de definir tu vida, ni tú mismo. El único digno es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Partiendo de ahí. Ya nada más. Ahora, si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pues ya somos de Él 2 veces. Ahora sí que por fabricación y por adopción. Pues con más razón tenemos que ponernos las pilas con esto. ¿Estamos aquí? Ahora, para aterrizarlo nuevamente, porque ya lo hemos mencionado, pero podemos decir que la idolatría es la búsqueda de cualquier bien en independencia de Dios, ¿verdad? De eso ya lo hemos hablado, lo seguiremos diciendo, pero es que nos quede muy claro el concepto. Es en ese punto en donde yo defino, en donde yo gobierno, en donde yo establezco qué es bueno, qué es malo, qué me conviene y qué no. ¿Estamos aquí? Entonces, permítanme aterrizarlo en un ejemplo pues, cotidiano. Porque tenemos la tendencia a darle la vuelta a aquellas personas, por ejemplo, que no cumplen con nuestras expectativas, que no cumplen con nuestros deseos o que sencillamente nos resultan incómodos. ¿A poco no? Queremos cambiar a todo mundo. Qué bueno que no los podemos cambiar. Yo no intento cambiar a ninguno de ustedes, los dejaría peor. Pero ustedes también tienen que tener ese mismo entendimiento.
Ay, no, 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 ya verás, ya que me case con él, yo lo voy a arreglar. ¿Lo vas a arreglar? ¿Qué le vas a arreglar? ¿Sí? No, pero espérate. O el otro, ¿verdad? No, mira, es así, pero deja que me case con ella. Aquí vas a ver lo que es un hombre. ¿Sí? ¿Qué? Ese payaso. Y así. Uy, no, pero espérame tantito. Yo te lo voy a arreglar. ¿Qué vas a...? No. ¿Qué vas a controlar? Si a veces no pueden controlar ni las ganas de ir al baño. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzamos a ver? Miren, el hecho de no ver a estas personas que, repito, a veces no cumplen nuestras expectativas y estamos rodeados. Cada uno de nosotros somos uno de esos, ¿verdad? Pero el hecho de no verlos como un instrumento de Dios, que Dios está utilizando para moldear el carácter de Cristo en nosotros, lo que es la bendición más grande que podríamos tener en esta vida y en la venidera. ¿Ustedes creen eso o no? ¿O piensan que hay alguna bendición más grande a la que cualquier ser humano puede aspirar? No hay nada más grande. Ahora, la pregunta es, ¿en verdad lo creen? ¿En verdad lo creen? A ver, yo necesito que me contesten, ¿en verdad lo creen? Y luego, sí, porque a veces decimos acá, sí lo creo, esa es la bendición más grande. Entonces, ¿por qué le huimos como a la plaga al trato de Dios? ¿Por qué le huimos como a la plaga cuando se le tiene más miedo que al COVID? ¿Sí me explico? O sea, ay, no, esto... Y no damos la bienvenida a aquello que quiere hacer. ¿Sí? Miren, cuando nosotros entramos en eso y empezamos a darle la vuelta y empezamos a sacarle la vuelta al trato con Dios, en primer lugar se duda de la capacidad y de las motivaciones de Dios. ¿Sí? Y ya eso es bastante grave, porque es llamarle a Dios mentiroso. Pero en segundo lugar, el asunto es de que, póngame atención, aquí está, ahora sí que aquí está el beef, ¿sí?, del mensaje. Pretendemos moldear a los demás. Pretendemos moldear a los hijos, al cónyuge. ¿Sí lo dije bien, verdad? ¿Sí? A los amigos, a los hermanos en la iglesia, a los pastores, a todo mundo. Los queremos moldear. Queremos hacerlos con la forma que a nosotros nos gusta, imprimirle mis ideas, que se comporte como a mí me gusta y que no me incomode porque, ay, qué lata. Cuando es muy probable, lo más probable es que esa persona ha sido, se te acercó, Dios te la acercó para darte unas moldeaditas. Y le sacamos la vuelta. ¿Sí? Entonces pretendemos moldear a los demás con la imagen que queremos. ¿Cuál es la diferencia de eso y hacer un ídolo de madera, de hierro, de cualquier material que quieras? Si de eso estoy esperando que me satisfaga, y porque lo puedo controlar, porque un ídolo lo puedo controlar de cierta manera. Eso es parte de, porque el engaño está ahí. Yo pienso que lo puedo controlar porque te está controlando. Te está definiendo. Yo puedo parar cuando quiera. No es cierto. Y así podríamos mencionar un montón de cosas. Sí, en este caso, bueno, el material viene a ser pues nuestro propio deseo, nuestra propia imaginación, ¿sí? Nuestro propio anhelo de gobernar y de controlar y de que todo esté funcionando como a mí me gusta que esté. ¿Sí? Que me satisfagan, que todo me satisfaga. Es una obsesión irracional. Entonces, repito, ¿cuál es la diferencia entre hacer un ídolo, como lo vimos ahorita ya en Isaías 44, del 9 al 20, a hacerlo con un material humano?
Si todo empieza en nuestra imaginación y todo empieza en el corazón. Y cómo es lo que quiero y cómo es lo que esto y cómo es lo que deseo. Escuchen bien, y por ahí entran calamidades a la familia. ¿Sí? Porque al ratito el hombre empieza a suspirar por algo que tiene en su mente. ¿Sí? O la mujer también. También se da. Empieza, ay, si fuera así, si fuera así. No, como esto que tengo aquí al lado. ¿Sí? Y así, ahorita da risita, pero es de nervios. Pero escuchen bien, eso empieza en un pensamiento bien inocente. Ay, es que ella me entiende. Ay, es que él me entiende. Ay, es que ella esto. Ay, es que él es así. Y al ratito, calamidad. Estoy hablando entre cristianos. No me estoy yendo al mundo. ¿Estamos aquí? Entonces, ahora, pues sí es cierto que en el caso de nuestros hijos tenemos una responsabilidad de modelarlos y de moldearlos, pero no a nuestra imagen y para nuestra satisfacción, sino para la gloria de Dios, siendo Cristo el modelo. ¿Sí? Pero eso es otra cosa y esos son temas que vamos a ver a profundidad en la siguiente serie. ¿Sí? Por eso, mis amados, vemos tanta similitud en la historia bíblica de Israel y de Judá como en nuestras vidas. ¿Se fijan? Sí, Señor, ay, aquí estoy, ¿verdad? Y el Señor, pues es que es bien bueno Él. Y se manifestaba y les daba y les bendecía. Y ya al ratito se les pasa el susto como se nos pasa el susto. Y al ratito, ¿verdad? Ya lo dice el proverbio, creo que es el 17.222. Y vuelve la burra al trigo. O el burro, ¿verdad? A lo mismo. Y ahí estaban, ¿verdad? Y no, sí, Señor, ahora sí le voy a echar ganas. Y ahí estábamos y avivamiento, ¿sí? Y avivamiento, avivamiento. Y al ratito y otra vez en las mismas cosas. Y venía el Señor y les ponía la mano encima y trataba con ellos. Y al ratito, ¡ay, ya! Por o sea, por el pececito, ¿no? Por que ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Y seguimos. Y ahí vamos y le estoy echando ganas. No, sí, pastor, ahora le voy a echar ganas. ¿Sí? Ahora sí voy a ir al culto. Y ahí los tienes. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué hubo? Y así. Y otra vez. Y otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Sí? Se entrega a un ídolo, se enreda, queda atrapado con terribles y muy terribles consecuencias y el único que lo puede sacar de esa condición es Dios. Porque de Dios es la salvación, de Dios es la liberación en todos los sentidos. Y ahora sí que, pero la pregunta es, ¿pero qué necesidad hay de eso? ¿Que no aprendiste? ¿Que no aprendimos? Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. A ver cómo vamos de tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Romanos capítulo 1. ¿Estamos aprendiendo algo hasta aquí? ¿Está hablando el Señor al corazón? Qué bueno, pues de eso se trata. Le voy a dar otro traguito al café en lo que llegan a Romanos 1. Romanos 1 del 18 en adelante. Son pasajes que hemos visto en distintas ocasiones, ¿no? Pero tiene una enseñanza inagotable, en verdad. Te detienes y lo ves una y otra vez. Romanos 1, versículo 18. Dice, bueno, ya habló de lo que es el evangelio, ¿verdad? El versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, etc.
llega el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ay, Dios se enoja. Sí se muestra el Evangelio se revela, las buenas noticias de Dios se revelan, sí, pero también la ira de Dios se revela desde el cielo, escuchen bien, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, o también se lee, o por injusticia, restringen la verdad. Otra traducción es que detienen la verdad. Otra muy buena traducción es que tienen maniatada la verdad con injusticia. Todas esas son muy buenas equivalentes, ¿sí?, al texto original. Entonces, aunque sea una obsesión irracional, dicen, ay, es que no sé qué me pasó. Bueno, Dios muestra su actitud frente al pecado. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que esa ira no es cólera, ¿sí? Nosotros nos encolerizamos, Dios no. Nosotros nos descontrolamos, Dios no. Cuando se refiere la Biblia, cuando se refiere a la ira, no es el de que ahora sí vas a ver, te voy a poner una, como le hacemos nosotros, ¿verdad? Chamaco, te dije cuántas veces, ¿verdad? Ya me tienes hasta acá. O sea, no. O sea, Dios no opera así, Dios no es así. Cuando se refiere a la ira de Dios, es la postura de Dios. Es la postura más congruente, más racional de este Dios que es absolutamente santo y que es absolutamente bueno y que está determinado a acabar con el mal. Esa es la postura. O sea, Dios manifiesta cuál es su postura ante el mal. ¿Cuál es la postura de Dios ante el mal? Lo voy a erradicar. Lo voy a quitar. Ay, pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer? ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque si quitara todo el mal ahorita, a ti sería el primero que te fulmina. Y está siendo paciente, te está dando tiempo para que te arrepientas, pero va a llegar el día en donde Dios va a erradicar el mal de toda la creación. ¿Estamos aquí? Y eso tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva. Sí, pero Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y todo lo que está es paciente. ¿Pero qué no ve? Ay, ¿cómo no va a ver? Los que no ven son los hombres. Los que no ven y no entienden son los hombres. Somos los seres humanos. ¿Estamos aquí? Versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, ¿sí? Pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, digan conmigo, desde la creación. Es decir, empezando por la creación, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos, es decir, los atributos por medio de lo creado. ¿Qué sabio es Dios? ¿En dónde puedo ver qué sabio es Dios? La pura creación. Tú ves el orden que tiene la creación, ves el orden en el universo y dices, qué impresionante. ¿Sí? Alguien dijo, para no inventarles el nombre, ¿no? Pero porque es un científico pues relativamente reciente. Cuando le preguntaron a él, porque él era un astrónomo, físico, no sé, pero astrónomo, no astrólogo. Astrólogos son los de las cartas. No, esto es un científico. Y le dijeron a él, cuando usted ve el universo con los telescopios esos tan impresionantes y que pueden saber y medir los materiales que hay allá, millones y millones de kilómetros, y que pueden ver, cuando tú ves todo eso, ¿qué piensas? Yo creo que la persona que le hizo esa pregunta estaba esperando que se aventara una cuestión filosófica, ¿verdad? Como muchos muy buenos científicos lo hacen, pero que son muy malos filósofos. Y aquí hay un par de ellos, ¿eh? Aquí hay un par de ellos en las universidades de aquí. ¿Sí? Y la respuesta de él fue, pues yo cuando veo todo esto, veo el pensamiento más grande del matemático más grande. O sea, precisión no puede ser más preciso.
no me puedes decir que esto es al azar, que esto fue. ¿Por qué? Porque el azar no crea orden. Esto es orden. Suelta un bombazo ahí, a ver qué pasa. ¿Estamos aquí? Caos. Orden no. A ver, mete a unos 15 niños como de 3, 4 años a tu casa y ponles pelotas, juguetes, ¿verdad? Y diles, ahorita vengo, y déjalos ahí que hagan lo que quieran. Y llega como en 1 hora, va a estar todo limpiecito, ordenadito, ¿verdad? ¿Cómo va a estar? Caos, 2 o 3 chiquillos muertos a lo mejor, alguno con el brazo roto, ¿verdad? Yo no sé, pero no puedes esperar nada bueno. ¿Verdad que no? Bueno, no se puede esperar nada bueno de independizarse de Dios. No se puede esperar orden. ¿Estamos aquí? Desde la creación se ve, ¿sí? Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, es decir, todo se ve con claridad, con razón, desde la creación del universo o empezando por el universo, pero repito, el hecho de independizarse de Dios es lo más irracional y lo que está diciendo aquí es lo más inexcusable. No tienes excusa para independizarte de Dios. No tienes excusa para rechazar a Dios, no hay excusa. Simplemente observa, no hay excusa para desligarse de aquel que hizo todo esto. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras, es un conocimiento general. Versículo 21, pues aunque conocían a Dios, y aquí no está diciendo que eran teólogos, se está refiriendo a ese entendimiento natural que tienen decir, bueno, pues es que esto, evidentemente esto tiene un diseño. Pues aunque conocían a Dios, dice, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, no reconocieron que todo viene de Él conforme a la verdad de Él, que Él es el creador. ¿Sí? ¿Cuánto viene de Dios? Todo viene de Dios. Todo lo que yo necesito, ¿de dónde viene? De Dios. Todo lo que yo necesito viene de Dios. No, pero es que el trabajo, sí, pero ¿quién te dio el trabajo? No, pero es que yo soy muy bueno porque yo estudié. Bueno, ¿y quién no te puso un cable ahí para que se te cruzara ahí y hicieras alguna? ¿Sí me explico? No, pero es que yo, sí, pero ¿quién está detrás? Es decir, ¿quién es el autor intelectual? Y en muchísimos casos el material. ¿Estamos aquí? Entonces dice, no reconocieron. ¿Por qué se van y se hacen un ídolo a pedirle cosas si todo viene de Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Dice, entonces no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que sus afectos, su voluntad, su intelecto, ¿sí? Se hizo inútil por esa irracionalidad. Miren, mis amados, la Biblia nos enseña, lo puedo anotar ahí en Romanos 5:5, que el Espíritu Santo, ¿sí?, puede morar en nuestro corazón. Es decir, que nuestro corazón puede ser el hogar del Espíritu Santo. Que nuestra vida, es decir, que el Espíritu Santo puede reposar en nuestros afectos, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, ser Él el que llegue y el que dirija. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Dios? ¿Cuántos quieren pensar como Dios piensa? Tomar las decisiones que Dios tomaría. Ay, eso es imposible. No, tenemos su palabra. Y Él nos dice, sube a mis pensamientos. Yo no me voy a bajar a los tuyos. Olvídate. ¿Sí? Si yo me bajo a tus pensamientos, yo me haría un ídolo. Tú sube. ¿Estamos aquí? Yo no me voy a hacer a tu imagen. Yo te hice a la mía. Yo soy Dios, que no se te olvide. ¿Sí? O el corazón puede ser la morada de malos deseos, de afectos desordenados, de inmundicia.
Si nosotros, bueno, no vamos a verlo, no hoy por lo menos, ¿no? Pero a partir del versículo 24 en adelante vamos a ver todo eso. Pero en el versículo 22 dice lo siguiente: profesando ser sabios, se volvieron necios. O sea, ¿quién profesó que eran sabios? Dios dijo, wow, qué inteligentes. ¿Quién dijo, somos inteligentes? Ellos mismos, quienes los que rechazaron a Dios dijeron, ve qué inteligentes somos. Dice, y se volvieron necios. Ahora, póngame atención, porque esto es muy importante. Esta palabra necios es muy, muy importante, porque hay una traducción muy buena que se lee así: asegurando ser sabios, acabaron locos. O sea, haciendo cosas completamente irracionales. Y cada vez peor. Y díganme si usted voltea y ve la sociedad hoy en día, todo lo que hay, díganme si no es una locura verdaderamente. Ahora salen y con una cosa y con una ideología, y si la defienden a cara de perro, y al ratito sacan otra y se contradice con esa, y te cancelo. ¿Y no estás de acuerdo conmigo? ¿Sí me explico? Cuando dices, solamente hice una pregunta. No me puedes cuestionar. Estoy preguntando, necesito saber, me gustaría saber. Me estás cuestionando. Estoy preguntando. Bueno, sí, estoy cuestionando. ¿Y qué? Quisiera saber. No, tú estás mal, tú estás mal. Y se viene con un odio. ¿Estamos aquí? Ahora, les tengo una noticia. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Se va a poner peor. Que el Señor falta menos para que venga por nosotros. ¿No es muy buena? ¿No? Entonces, bueno, así es todo aquel que se independiza de Dios, ¿verdad? Mira qué sabio, te independizaste de Dios. No, hombre, eres, ¿verdad? Eres un diamante, te independizaste de Dios, mira, te convertiste en un diamante, pero muy bruto. ¿Sí? Muy en bruto. La pregunta es, ¿por qué hacemos entonces cosas irracionales como dijimos al principio? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Pues por creernos más inteligentes que Dios, que no necesitamos de su sabiduría, que podemos hacer a un lado lo que Él estableció, que no necesitamos caminar en temor de Él. ¿Estamos aquí? No ha existido uno solo, hasta el día de hoy, que haya pretendido colocar a Dios, a colocar la majestad de Dios bajo su propio entendimiento, es decir, y someter a Dios, ¿sí? Haciendo de Dios, del Dios con D mayúscula, un Dios a su propia imagen, a su propia imaginación, es decir, pretender moldear a Dios, usar a Dios como material para que me satisfaga, ¿verdad? Como lo podemos hacer con los hijos, con el cónyuge, ya lo dije otra vez, bien, otra vez, gracias, a los amigos, a los hermanos, a los pastores. Ahora, pretender a usar a Dios para que me satisfaga y que termine bien. No hay, no ha habido. Miren, la palabra necio, ahora sí que pongan un botón ahí en eso, pretender usar a Dios, ¿sí? Moldear a Dios, pónganlo por ahí. La palabra necio literalmente es insensato, ¿sí? Pero tiene una connotación, porque luego decimos, ay, qué necio eres. Luego nosotros decimos necio para decir terco, ¿verdad? Ay, qué terco eres. Ahí estás, ya te dije que no, pero ahí estás, dale duro y dale, duro y dale, duro y dale. En algunos lugares decimos cuchillito de palo. Pero insensato, la connotación que tiene insensato es de un reproche moral. Es decir, describe a alguien
que no es capaz ni siquiera de gobernar sus propios deseos. Eso es lo que esa es la connotación que tiene la palabra necio. O sea, no nomás es de que, acá así como que, no es eso. Es algo de los afectos, pero que ni siquiera te puedes gobernar tú solo. Es decir, alguien que es gobernado por sus pasiones, alguien que es gobernado por deseo, por sus propios afectos desordenados, que hace a un lado la razón y la verdad objetiva. Pero no, o sea, ¿por qué lo hiciste? Porque necio. Es que soy muy sabio. No te puedes gobernar ni tú solo. ¿Estamos aquí? Habla de alguien carente de la percepción del sentido común, aún de la realidad, tanto de las cosas naturales como de las cosas espirituales. ¿Sí? Por eso, el Señor, sabiendo que es algo que se origina en el corazón, ¿sí? ¿Se recuerdan por dónde dónde empezó aquel idólatra? ¿Verdad? Yo me digo a mí mismo, dijiste en tu corazón, tu necio corazón, ¿sí? Y Dios, el mismo Señor Jesucristo, entendiendo esto, ¿verdad? Sabiendo esto, que es algo tan destructor del carácter, es algo que Él condena muy duro. Y lo dice de esta manera, pero lo dice muy bonito. En Mateo 7, 26 y 27, y ya me estoy yendo para el final, aunque usted no lo crea. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Es muy conocido. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato. Es decir, alguien que me escucha y no pone en práctica, es que lo que pasa es que no es ni siquiera capaz de gobernar sus propios efectos. Y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mira, el río la derrumbó, los vientos la derrumbaron. No, Él la derrumbó. Él la derrumbó. ¿Estamos aquí? ¿Pero por qué? Porque Él no hizo caso, por insensato. Hizo lo que se le dio su gadarena gana. ¿Sí? No tomó en cuenta a Dios. ¿Por qué? Pues ya le había dicho, no, mira, no pongas sobre la arena, pues sobre la roca. ¿Sí? Hizo exactamente lo mismo, pero en el lugar equivocado. Y a los dos les vino exactamente lo mismo. Por eso todo ese asunto de que no, como creyentes, todo el tiempo tenemos que andar en victoria. Bueno, pues sí, nuestra victoria está en Cristo, pero eso no quiere decir que no van a azotarnos de repente algún río, que no van a venir cosas difíciles y nos van a golpear. Vivimos en un mundo caído, pero qué diferente es estar sobre la roca a estar sobre la arena. Qué insensatez es estar sobre la arena. ¿Me explico? No, yo decido construir ahí y ya se cayó. Pues tú la tumbaste. Seguimos. Conclusión. Regresamos allá a Romanos capítulo 1 al versículo 23. Y ya aquí con esto son los próximos 73 puntos de conclusión. Miren qué sabios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Digan conmigo imagen. Por una imagen en forma de hombre. Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hoy en día no es distinto. Esto sencillamente hacer a un lado a Dios, independizarme de Dios, no reconocer que las cosas vienen de Dios, no buscarlo a Él, no esperar en Él, sencillamente desemboca en una obsesión irracional. Porque si yo no me enfoco en Dios, si yo no pongo toda mi atención en Él y en hacerle caso a Él, tan sencillo como la voy a terminar poniendo en otro lugar.
¿Sí me explico? Y generalmente lo ponemos en nosotros mismos, porque yo estamos. Eso es egoísmo. ¿Sí? Eso es la veneración del ego. Egoísmo, eso es lo que quiere decir, veneración del yo. O sea, yo. Oh, no, pues yo, claro. ¿Sí? Es como esos juegos de niños, ¿no? Digo, el egoísmo para nada es un juego de niños, pero es como esos juegos de niños, ¿no? Que están ahí, y no, pues fíjate que mi papá sí, es como, tiene una navaja, así, está muy bonita. Mi papá tiene dos. Sí. Sí, pero mi papá tiene una pistola. El mío tiene un rifle. Pues el mío tiene una escopeta y un rifle. Pues el mío tiene un cañón. Y así. ¿A poco no? A ver, ¿cuántos egoístas hay? No lo decimos de esa manera, pero es cuando viene Dios y te dice, oye, no le ¿por qué no? Si yo tengo esto. Oye, no, mira, necesitas bajarle unas 3 o 4 rayitas a eso, ¿eh? Porque andas medio descontroladito. Yo soy muy sabio. No me va a pasar nada. ¿No? Ok. Pues te va a caer la del pulpo. ¿Sí? Mis amados, la característica principal de esta idolatría, aún entre los llamados creyentes, y aquí cierro con esto, bueno, es como el quinto final, pero la característica principal de este tipo de idolatría, aún entre los llamados creyentes, es que adoran a Dios como no es Él, sino como se lo imaginan, como quieren que sea. Ay, sí voy a adorar. Ay, Señor. Sí. Cero obediencia. Le dan forma de acuerdo a sus deseos. Oye, andemos en temor de Dios. No, Dios es amor, Dios es muy bueno. No les hagas. Entonces, más tu pacta con Él. Es una idolatría impresionante. Me atrevo a decir que es de las peores. Y en Mateo 7 está, ¿eh? En Mateo 7 está. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Ay, Señor, ¿y por qué estamos? Nosotros deberíamos estar allá contigo. ¿Por qué si ni los conozco? Yo no los reconozco a ustedes. Pero si nosotros hicimos, si nosotros tuvimos, y nosotros. ¿Ven? Y el Señor no les dice, ay, chivitos, váyanse para allá. Les dice, apártense de mí, malditos de mi Padre. O sea, es grave el asunto, mis amados. Es grave. ¿Sí me explico? No podemos, no debemos hacer a Dios y pensar que, ay, no, pues lo tomo a la ligera, no pasa nada porque yo soy esto, yo soy aquello, yo porque yo soy así, no me pasa nada. ¿Sí? Yo tengo la vara alta con Dios, yo soy influyente para allá con Dios. A partir ya del versículo 24, hasta terminar el capítulo, pues sencillamente menciona las nefastas consecuencias de esa obsesión irracional. Ya de ahí es una lista fuertísima. Entonces, mis amados, ¿ven la absoluta la importancia de conocer a Dios como Él dice que es? ¿Sí o no? Ahora, cómo voy a conocerlo? Así nomás como a mí se me ocurre, como lo que dijeron ahí, lo que vi en un video ahí de YouTube y que vi, y luego vi esto y andar ahí con cosas, no, es que la tierra es plana y si no crees que la tierra es plana y
Y ya andan pero con unas tonterías, por no decir otra cosa. ¿Sí? Mis amados, conocer a Dios nos va a demandar tiempo. Conocer a Dios nos va a demandar constancia, nos va a demandar una determinación férrea, inquebrantable. ¿Sí? O sea, quisiéramos, yo quiero conocerte, Señor, y voy a orar, Señor, quiero conocerte. Pues está bien, qué bueno, porque lo mejor y lo más maravilloso de esto, ¿verdad? Es que el amado del cielo está más interesado en que nosotros le conozcamos a Él que nosotros, el interés que nosotros tenemos en conocerlo. Porque nosotros no alcanzamos a dimensionar la importancia y la necesidad que tenemos de conocerlo, pero Él sí la conoce. Sabe que lo mejor que nos puede pasar es conocerlo a Él. Es lo mejor que nos puede pasar. Aun si perdemos otras cosas, aun si perdemos todas las cosas de este mundo. Pero luego las cosas de este mundo se les valora más, se les atesora más y a veces se les da el término de que es la bendición. Es lo que Dios me está prosperando y es precisamente el ídolo al que se están aferrando y el ídolo que no les va a poder salvar. ¿Lo alcanzan a ver? Él tiene los recursos para sacarnos de cualquier obsesión irracional en la que estemos metidos y la que nos estorbe para practicar el verdadero amor. Él tiene todos los recursos, pero sí demanda respuestas de nosotros. Y como dije, se requiere tiempo. ¿Sí? A.W. Tozer decía eso. Conocer a Dios requiere tiempo y mucho. ¿Sí? Repito, se requiere constancia, no se puede hoy sí, mañana no, y mañana y ahorita sí me intereso y mañana no. Pues yo entiendo que muchas veces tenemos altibajos, ¿verdad que sí? Sí tenemos altibajos. Empezamos bien y los bajamos y nos vamos para arriba y nos vamos así y nos vamos para allá. Sí, pero ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la constante? Es decir, si sacas de punto A punto B, haces unas coordenadas cartesianas ahí, ¿verdad? Haces tus coordenadas. De punto A punto B, empezaste aquí y terminaste acá, pero en el camino estuviste así, pero a fin de cuentas, creciste. O sea, hubo circunstancias que de repente me daba el bajón, pero en ese bajón que me daba, sí, me mantuve y salí adelante. Y de repente le sigo echando ganas y estoy ahí y viene otra cosa y ya llegó otro río y te pegó una revolcada por ahí. ¿Sí? Y es así en lo que luego se levanta uno, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pegado una revolcada, una ola en el mar? ¿Verdad que sí? Y es... A nosotros, a Rocío, una vez, a los dos juntamos juntitos, fue lo bueno. ¿Ah? Y nos pegó una revolcada, una ola, y a mí me han pegado unas revolcadas, ¿sí? De repente todavía me sigue saliendo arena, quién sabe a dónde, ¿sí? Pues sí, o sea, de repente te pega una revolcada y sales y dices, y pues ahora sí que un toy. Sí, hasta que como que, y te desesperas. Bueno, hay lapsos en la vida que llega así, estábamos mal parados, nos descuidamos, hay circunstancias, pero no dejo de patalear. Pero busco, ¿sí me explico? Me mantengo ahí y no es de que, ahorita no, ya estoy triste. No, hoy no. Estoy muy cansado. Mañana no voy. No, casi no. Hoy no. El que tal piense, ¿sí? Olvídese de conocer a Dios. Es de doble ánimo. No lo va a conocer. Y va a terminar adorando a un Dios formado a su imagen, con una obsesión irracional. ¿Amén? Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios.
Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tanto amor, Señor. Muchas gracias por amarnos de la manera en que lo haces, por darnos tu palabra, Señor. ¿Cuántos le dan gracias por eso? ¿Por qué no empieza a levantar su voz y a darle gracias? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos fortalece y que nos dirige y que nos guía a toda la verdad, Señor. Queremos nosotros acercarnos a ti, queremos conocerte, queremos estar delante de ti y conocerte, queremos estar delante de ti, Señor. Queremos estar delante de ti, Señor. Queremos y necesitamos que tú nos limpies. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos y limpia nuestro corazón. Ayúdanos. Indícanos cosas que tenemos que sacar. Entendemos que somos nosotros responsables de ello, pero tú dinos, mira, aquí hay basura, limpia esto, saca esto de aquí, atiende esto, dirígenos, Señor, que hay una dirección evidente de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y que nos des la fortaleza para dar las respuestas como corresponden, para dar las respuestas que te van a glorificar, para dar las respuestas que te van a honrar a ti, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.